Un saludo con todos, muchas gracias por estar aquí. En este video les voy a hablar sobre qué tipos de mercados hay para uno poder tomar una opción al momento de operar, ya sea uno o varios de estos. En los mercados financieros he podido dar una introducción en mi video pasado, algo súper básico, un video que a mí me ayudó a entender o tener los conceptos un poco más claros a la hora de empezar a operar lo que es la bolsa. Y los mercados de los que les voy a hablar ahora son qué variedad podemos encontrar. Podemos encontrar divisas, que es el principal, el mercado de Forex, donde hay más volatilidad, donde hay más liquidez, donde la gran mayoría de los que empiezan a operar o eligen este mercado por el hecho de que tiene bajos requisitos. Puedes optar por grandes apalancamientos, tienes la opción de operar las 24 horas del día, no es un mercado que cierre salvo fines de semana, obviamente. También tienes la opción en el mercado de Forex de operar no solo las divisas más conocidas, sino también como algunos le llaman divisas exóticas, ya sea el SAR, el peso mexicano, etcétera. Es uno de los mercados al mismo tiempo, no el más, pero sí uno de los más riesgosos. Y esto es porque es en sí, Forex se le conoce como mercado OTC, ya que al no haber una entidad que lo regule propiamente como tal, hay lo que nuestros brokers le llaman movimientos market maker, mercado OTC, que en otras palabras quiere decir que esos a veces vas a ver velas que dejan mechas bastante grandes y ese tipo de movimientos del mercado no coherentes del todo con lo que se podría esperar de análisis. Esas son manipulaciones que se le llama como el mercado o el broker está cazando los stop loss de la gente, etcétera. Luego vamos a tener el mercado de índices. Los índices componen diferentes acciones, dependiendo del índice. Los principales que van a ver siempre son los índices estadounidenses, que podemos encontrarlo aquí. La principal característica de los índices es que tienen que saber qué cotizan. Por ejemplo, vamos a agarrar cualquiera. El más conocido de todos, el Standard Poor's 500. Podemos ver siempre sus componentes de todos los índices en TradingView. Bueno, es donde yo los veo, se puede ver en muchos lugares. Y aquí vamos a ver todas las empresas que cotizan por una serie de cálculos matemáticos es que nosotros, en base a todos los precios de esas empresas que se suman, no se suman, se hace una fórmula matemática que nos permita llegar a este precio. De tal forma que, dicho en términos más fáciles, más sencillos de comprender, si el valor de estas empresas está subiendo, el valor del índice también subirá. De igual forma, si las empresas que lo componen al índice están bajando, el índice, por obvias razones, también empezará a bajar. Hay que siempre, al momento de operar índices, saber qué empresas lo componen, porque si no, no sabes realmente qué estás operando. Mucha gente, al empezar, siempre el 90% va a empezar por Forex, es lo más común, lo más conocido, pero es bastante riesgoso operar en Forex, porque no hay límites. Un par de divisas, sea cual sea euro dólar, libra esterlina con el yen japonés, cualquier par de divisas siempre va a poder seguir subiendo o caso contrario bajando, pero no tiene un límite definido como tal. No es como una empresa que, por ejemplo, puedan decir bancarrota o quebró, o que al momento de subir tenga límites muy definidos por el hecho de que está sustentado y fundamentado en una empresa precisamente. Tiene un análisis fundamental. Ahora, con un análisis fundamental no me refiero a las noticias, que es lo que la gran parte de la gente cree cuando uno habla de fundamentales. No, cuando uno habla de fundamentales nos referimos a la empresa, cómo van sus finanzas, sus proyecciones a futuro, sus proyectos, su CEO y su equipo, su directiva, etcétera, de cosas que pueda tener la empresa, sociedades, otras empresas que haya adquirido, etcétera. Todo eso va a componer las fundamentales de la empresa. Como que realmente hallar un valor intrínseco del negocio. Eso es ver las fundamentales en cuanto a las empresas. Y de ahí tenemos que partir para ver si las acciones, su precio es acorde a su valor real. Ya sea que estén con un precio por encima de su valor o por debajo. Nosotros vamos a saber si es, o si de repente también está correcto su precio acorde a su valor. Van a encontrar todo tipo de escenarios en el mercado. Es bastante extenso el mercado de índices. Mi recomendación personal sería no operarlo a menos que dispongan de grandes capitales, grandes fondos, ya que no estás tradeando solo una opción.
puedes estar tradeando el conjunto de 10 acciones, 15 acciones, 35, 50, 100, 200, 500 acciones, dependiendo del índice que estés cotizando. Pero lo principal es eso, saber que vas a necesitar un gran margen y si inviertes por liquidez pura de igual forma, no un índice no te va a costar $100, así como una acción de una empresa X. El índice por lo general tiende a valer de $1000 para arriba. Entonces siempre lo recomendable es, ya sea que no tengas los fondos suficientes para invertir en liquidez pura o vayas a hacerlo apalancado con un broker, no es recomendable operar índices, ya que sus movimientos son bastante grandes. Sus movimientos, si una empresa tiene un retroceso, muy probablemente se deba a que varias estén bajando en una correlación. Por esto es que un trader novato, una persona que recién está empezando a experimentar en este tipo de mercados, podría tener grandes pérdidas o incluso quemar su cuenta de una forma bastante brusca. Como de caso contrario también de irse bien, le dará muy buenas ganancias. Eso no se va a negar en ningún momento. A más grande sea el riesgo, mayor va a ser la rentabilidad. Eso aplica en absolutamente todos los tipos de mercado. Luego vamos a tener los mercados a acciones. Los mercados de acciones son ya específicamente cada empresa que uno puede encontrar. ¿Qué va a componer? Podemos operar acciones de todo tipo. Podemos operar acciones de finanzas, ya sean como bancos, fondos de inversión. Podemos operar acciones de, por ejemplo, tecnología, que son las que siempre son más volátiles, más de moda, tienen los movimientos más fuertes y dan más oportunidades de inversión también. Podemos operar también de bienes de consumo, también podemos operar de turismo, por ejemplo, cadenas de hotel, etcétera, un sinnúmero, todo lo que nosotros vemos como empresa, muy probablemente estén cotizando en bolsa y podamos encontrarlas. Por lo general, la gran mayoría vamos a encontrar de Estados Unidos, pero no quiere decir que todas cotizan dentro de la bolsa de Estados Unidos. Ya luego tenemos las criptomonedas. En las criptomonedas nosotros lo que vamos a encontrar son monedas digitales que tienden a ser bastante volátiles y al mismo tiempo bastante arriesgadas, ya que no tienen nada que realmente sustente un valor. Solamente se rigen por la libre oferta y demanda. A diferencia, por ejemplo, de las criptomonedas que son consideradas un activo refugio, también encontramos lo que son materias primas, como por ejemplo el oro, la plata, etcétera, de cosas tradicionales que, si bien es cierto, no tienen la volatilidad ni las proyecciones de ganancia de las criptomonedas, pero sí son más seguras. ¿A qué me refiero con esto? Que si hablamos de criptomonedas y de materias primas, lo que nosotros tenemos que saber si queremos meter nuestro dinero en alguna de estas es pensar, ¿qué quiero hacer? Si quiero volverme rico, voy a invertir en criptomonedas. Pero si quiero no ser pobre, voy a invertir en materias primas. ¿Por qué? Porque uno me va a dar seguridad y el otro me va a dar volatilidad. Porque uno me va a exponer a grandes ingresos, pero al mismo tiempo puede exponer a grandes pérdidas. El otro no me va a exponer a ingresos sobrehumanos como una criptomoneda que dé porcentajes altos de rentabilidad en muy poco tiempo, pero también me da la solidez de saber que mi inversión no va a caer y lo más importante es sólida a través del tiempo. No todas las criptomonedas son sólidas a través del tiempo. Y ya luego más adelante tenemos mercados que no son tan operados, pero no está de más mencionarlos. Como por ejemplo tenemos, ahí sí me está bien, ya, ahora sí. Tenemos mercado de bonos, eso ya varía de acuerdo a cada país. No son muy operados, son bonos de deuda. No es tan recomendable operar por temas de volatilidad, en mi punto de vista personal. Luego tenemos el mercado de futuros, que es parecido a operar acciones o índices, pero simplemente que tienen como una fecha límite. Que el contrato se puede extender, sí, por comisiones adicionales, pero básicamente es eso, operar índices, pero con plazos establecidos de compra y venta. Luego ya tenemos otro tipo de mercados, como son binarias, digitales, sintéticos, mercados ya creados por el mismo broker, donde operes esto solo lo vas a encontrar en brokers que sean market makers, que ellos ganen de tu pérdida propiamente dicho. Que la gran mayoría de brokers donde operamos son market makers, eso es innegable. El hecho de que tú estés operando Forex no quiere decir que tu broker no sea market maker. Puede serlo perfectamente. Si tú operas índices o acciones, de igual forma, el broker donde estás operando puede y lo más probable es que sea market maker. Entonces, de todos los mercados que hay para operar,
los que yo más opero y los que yo más recomiendo son acciones y índices. ¿Por qué no recomiendo tanto criptomonedas, divisas, futuros o incluso binarios digitales que ahí se puede hacer grandes cantidades de dinero bastante rápido? Porque lo que uno busca al momento de operar es constancia a través del tiempo, no ganancias locas que puedas ganar repentinamente y luego ya no tienes proyectos a futuro. O si es que tomas, entre comillas, por más proyectos a futuro, lo más probable es que estés forzando trades y termines perdiendo no solo lo que has ganado, sino también capital incluido, total o parcial. Yo porque siempre voy a recomendar acciones por incluso sobre índices, porque es más cómodo, puede permitir inversiones de pequeños inversores, o sea, de minoristas como nosotros, de nosotros que, por ejemplo, compramos en brokers que nos permiten apalancamiento, no con liquidez pura, sus movimientos son bastante controlados, no tienen una volatilidad descomunal, sin embargo, dan buenas ganancias y sabes operarlos correctamente. Como todo en realidad, en sí, todos los mercados correctamente operados van a dar buenas ganancias. Lo importante es detectar oportunidades. Esas son básicamente las definiciones, un poquito de similitudes, diferencias que podría tener el mercado. Lo que yo diría como principal pro y contra va a ser de acuerdo a en qué quieres poner tu inversión. Como les digo, si una diferencia tan básica como criptomonedas y materias primas entre hacerse rico o no querer ser pobre, como hacer crecer tu dinero de una forma bastante acelerada o simplemente querer tener seguro tu dinero y no perderlo, también podemos verlo como en acciones como subir junto con una empresa que nosotros confiamos mucho y tenemos conocimientos mayores de la empresa. Índice se apuesta a un conjunto de empresas que por lo general sí, los índices siempre van a tender a la alza, pero en una caída bastante grande, que los índices dan caídas bastante fuertes, ahí es donde se puede tener también grandes pérdidas. De ahí tenemos bonos, como les digo, eso también siempre va a tender a alza, pero también con grandes caídas y poca liquidez. Futuros tiene su fecha de vencimiento, así como por ejemplo podrían ser las digitales, las binarias, pero no es de mayor relevancia ya. Entonces, siempre ten bien definido qué quieres operar. Y no es que solo operes una cosa, pero tienes que saber en dónde estás poniendo tu dinero. Si no sabes en dónde estás poniendo tu dinero, por ejemplo, si tú estás operando Forex, tienes que tener conocimiento que si no asumes correctamente los stop loss, por más que tengas poco apalancamiento, no te sobreapalanques, como lo dicen, siempre va a haber la posibilidad de que pierdas todo tu dinero. Y es algo común, no es nada descabellado lo que se está hablando. En cambio, por ejemplo, si operaras acciones, en acciones sí tienes mayor control de tu inversión. Obviamente no va a ser el caso si es que operas en empresas que se buscan grandes proyecciones a futuro, pero no tienes que buscar empresas con extraordinarias proyecciones, como diría Warren Buffett. Busca empresas extraordinarias que tengan buenas proyecciones. ¿Entienden la diferencia? No busques extraordinarias proyecciones en empresas comunes. Busca extraordinarias empresas con buenas proyecciones. Eso es clave al momento para tener tu inversión segura en acciones, porque siempre van a tender a un alza y hoy en día con la inflación que se genera, pues mucho más. Hoy en día, por ejemplo, cuando la mayoría de gente compra petróleo, por ejemplo, no está apostando a que el petróleo se vaya al alza. Como cualquier inversor con sentido común va a apostar a que el dólar se va a ir a la baja, a que la inflación va a generar que los precios suban sin necesidad de que realmente se valorice más ese activo. Cosa similar pasa con las criptomonedas, pero ya un caso llevado al extremo. Por eso es la gran volatilidad. Y en cuanto a divisas, acciones, índices, futuros, bonos es parecido, pero ya dependiendo del país. Bueno, en el siguiente video les voy a estar hablando un poco más ya a fondo de qué tipos de brokers hay, en cuáles se recomienda invertir, por qué es que yo invierto en algunos de repente ya desde mi experiencia personal. Y igual forma, si tienen alguna duda de los mercados, de qué mercado les recomendaría operar o etcétera de situaciones, déjenlo en los comentarios, yo estaré atento respondiendo sus dudas. Sin más que decir, les deseo una muy buena inversión.